Esta es la primera mesa de diálogo para la clase de transformación pública. El tema es movilidad en la ciudad de Querétaro. Así que primero vamos a empezar con una pequeña presentación de las personas que están aquí. Mi nombre es Edgar Rodríguez, soy recién egresado de la carrera de Ingeniería Civil y tengo 23 años. Mi nombre es Margarita Orozco, actualmente estoy estudiando aquí la carrera de Ingeniería en Biotecnología, estoy en sexto semestre y buenas tardes. Mi nombre es Samantha Olvera, tengo 20 años y estoy estudiando Mercadotecnia y Comunicación. Mi nombre es Lilcy Ramírez, tengo 23 años, estoy estudiando en Zacatecas, bueno, llevo aquí 2 semanas. Muy bien. Por último, también para formar parte del equipo estamos yo, Rafael Escalante y Jonathan para ayudar aquí a nuestro compañero Osvaldo a gestionar la mesa de diálogo. Perfecto, bueno. Teniendo en cuenta que en la ciudad de Querétaro llegan 63 personas diarias a residir en Querétaro y que la problemática es que en la ciudad de Querétaro el 43% de la población se mueve o se traslada de su casa a un destino en particular por automóvil, un 32% se mueve por uso de transporte público y el otro porcentaje ya se mueve ya sea caminando o en bicicleta. Y hemos tenido en los últimos por lo menos 6 años que la movilidad en Querétaro ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico y ese tráfico genera contaminación, genera ruido vial y genera otro tipo de problemas para una ciudad mediana. Y pues venimos en esta mesa de diálogo, vamos a hablar sobre por qué sucede esto y cuáles creen que sean las soluciones para resolver este problema. Y pues empezamos contigo. ¿Cómo ves la movilidad aquí en Querétaro? Pues como dije, llevo aquí 2 semanas, entonces mi horario de clases en sí empieza a las 11. Entonces, como de 10:40 que salgo de mi casa, no hay, bueno, yo no veo mucho el tráfico. Claramente sigue en Zacatecas hacia 5 minutos de mi casa hacia la escuela, ya más, y de aquí pues sí, a veces me llevo los 20 minutos, porque aunque no haya algún accidente o algo así, pues, hay muchos carros que se meten y no respetan a veces, y entonces todo eso va como, bueno, es lo que yo he visto, que va como alentando el tráfico, y es lo que hace que tardemos más. Oye, Lilcy, ¿pero que no vives más cerca aquí que en Zacatecas? ¿Del TEC? Sí, pues sí, pero por 5 minutos a veces. ¿Cuál era la pregunta, verdad? ¿Cómo es la movilidad aquí en Querétaro? ¿Cuál es tu opinión respecto a la movilidad? Creo que hay demasiados carros y las personas no saben compartir vehículos. Yo en lo personal no sé de nadie que viva hasta por donde yo vivo, entonces no es como que pueda compartir vehículo, pero las personas deberían aprender a compartir más el vehículo. También no sé qué tan factible es distribuir las horas, porque a las 7 de la mañana sí hay gente, pero a las 8 hay un tráfico horrible, y a las 9 también sigue, a las 10 ya no hay nada, a las 6 es mortal. La cantidad de vehículos que transitan por Bernardo Quintana y 5 de febrero es horrible. De 6 a 8 aproximadamente está cargadísimo, es horrible, todos se pitan, luego hay accidentes y es todavía más horrible. Y cuando normalmente hago de mi casa 15 minutos, he llegado a hacer 2 horas en el tráfico. Sí, es horrible. También el transporte público es muy malo, porque si quisiera tomar el transporte público haría 2 horas de mi casa aquí. Entonces no es una opción para mí. Maggie. Pues yo creo que en general la movilidad está mal, porque no hay respeto ni para el transporte público, ni para las bicis, ni para el peatón, y como ya comentaron, los carros se tratan horrible. Sobre todo en Bernardo Quintana no tienen como esa cultura de que si vas a salir tienes que ir por el carril derecho, si vas a alta velocidad por el carril izquierdo, si el va más rápido que tú te tienes que mover. Entonces eso hace que la gente se te meta, se te atraviese y genera más caos, porque pues, de repente frenan muy rápido y por eso hay muchos choques. También, como mencionaron, yo creo que el transporte público aquí está muy mal. Siento que se ha mejorado un poco desde que se construyó lo del Crobús en Constituyentes, y aún así he visto carros que no respetan la línea que solamente debería ser para ese bus, al igual que carros que no respetan la línea que debe ser para las bicicletas
creo que la gente no tiene la cultura de manejar correctamente, nunca ponen direccionales, se frenan donde no deben, giran a la derecha cuando no es continua, no se den el paso. No saben usar glorietas. Exacto. Yo no entiendo. Se supone que la prioridad es el de la glorieta. No saben usar glorietas aquí. No saben usarlos. Exacto. Tuvieron que poner un semáforo en la De hecho, glorieta. Usar glorietas. Pues ya lo he mencionado, sí, pero creo que hay algo importante también que considerar. Querétaro no estaba considerada para ser una ciudad que está creciendo a esta velocidad. De hecho, por eso también hay distintos problemas de agua, de electricidad, bla, bla, porque pues, no se dan abasto para toda la proyección de ciudadanos que se han venido a vivir acá. Porque, o sea, si bien ha habido una tendencia de que muchas personas se vienen, la proyección esperada para estos años o hasta el 2020 no era tan alta como para, o sea, estar teniendo problemas actualmente. O sea, estamos viviendo, ahorita en el 2018 estamos viviendo como que más apretados, hay como que más demanda de casa, se vienen más personas, etcétera, etcétera, y eso pues, es una consecuencia de varios factores que han seguido sucediendo por las ciudades cercanas. Entonces, si cuando tú estás proyectando una ciudad, o sea, para la movilidad de transporte, de ciclovías, semáforos, etcétera, 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 tú tienes que tener una planificación urbanística. Entonces, tienes que proyectar para cierta población. La población proyectada para el 2018 que se tenía en mente no era tan grande como la que tiene ahorita. Y si a eso le aunas que se das de cuenta que el 60% de esas personas tienen carro, por así decirlo, y no lo comparten, y todos esos factores, entonces, pues obviamente se vuelve un caos toda la ciudad. Entonces, por eso se ha ido deteriorando tanto la cuestión de movilidad aquí en Querétaro. Entonces, y también aquí en México no se tiene una cultura vial que sirva o que funcione. Entonces, cuando se quieren implementar soluciones que son de, por así decirlo, primer mundo, por ejemplo, el sistema urbanístico de alguna ciudad en Europa, que es lo de tener las tarjetas en el sistema de transporte, que la ciclovía esté separada, que los semáforos estén coordinados para que suceda a cierto tiempo. Y vivimos en una sociedad en la que nos metemos, en la que quiero llegar más rápido, así que me meto al carril de la ciclovía, de que por qué me enojo, por qué le dan preferencia a los peatones y ellos me tienen que respetar a mí. O sea, ¿para qué ponen esta cosa aquí si no sirve y mejor los atropello a todos? O sea, porque, o sea, suena chistoso, pero cuando uno es conductor, y he escuchado a muchas personas que dicen, o sea, es que esto no sirve, mejor debieran de quitarlos, malditos ciclistas, ni siquiera se usa, etcétera, etcétera. Entonces, esa mentalidad que tenemos cargando, pues tampoco sirve para las soluciones que se quieren dar. Entonces, creo que es más por eso. Entonces, lo que estoy entendiendo es que para resolver el problema de movilidad no solamente se necesita usar el auto, sino que se necesita utilizar el medio de transporte público, las bicicletas. ¿Tú estás a favor de usar transporte público, bicicletas, medios alternos, el automóvil? Exactamente, muchos me han comentado así de, por ejemplo, lo que decías a mí ahorita, el transporte público no es una opción para mí, pero ¿qué tal si por ejemplo, si se ofreciera un camión con más espacio? Si realmente los camioneros dijeran, aquí se suben 20 personas y nada más van a subir 20 personas, no, pues está súper bien. Si pasa cada 5 minutos, si hay un horario establecido del transporte, si nada más hay un carril especial para transporte y se le da prioridad al transporte, pues obviamente podría funcionar el transporte público. Al funcionar el transporte público, más personas optarían por eso. ¿Por qué? Porque es muy caro manejar un carro. Con la gasolina tan alta también, o sea, obviamente no te conviene gastar 300 pesos en una semana a que gastar 50 pesos en transporte público. Pues obviamente muchos optarían eso. Sin embargo, también está esta parte de la mentalidad mexicana, que es como, ¿por qué voy a ir en un transporte público? O sea, qué asquito,
que, o sea, llego más tarde, o sea, los caminos están mal. Entonces es como que un conjunto de soluciones torpes que también se han tomado por no darle la oportunidad a estas nuevas soluciones. No, entonces tu problemática de no usar el transporte público es porque no sabes los tiempos que vas a ocupar. Sí, en México o sea, no sabes a qué horas. Pueden llegar 2 camiones en un lapso de 5 minutos, tanto puede llegar un camión nada más en un lapso de 40 minutos. Entonces es demasiado variable para tu poder confiar realmente en un transporte público. Tú también tienes ese mismo problema, ya me habías comentado que no usabas tu transporte público. No, principalmente no usaba transporte público al principio porque no me dejaban usarlo. No tanto así como de que me vaya a pasar algo a la niña, pero es que realmente era eso, o sea, como que sí les daba miedo que me fuera a pasar algo, porque quieras o no usar el transporte público, no digo que siempre, no digo que todos, sí es un poco incómodo a veces para las mujeres, supongo que también para los hombres debe ser incómodo, pero mínimo visto desde mi perspectiva, o sea, sí es incómodo que, por ejemplo, si voy a ir a una entrevista o voy a ir a un evento y me quiero poner falda, en la vida puedo subirme a un camión público con una falda porque voy a tener a un buen debate mirándome fijamente y gritando, bueno, no gritándome cosas, pero, ¿sabes? Se ponen como que al lado de ti y empiezan y tú te quedas de, a ver, no, espérate, no, o sea, sí es incómodo. Sí. Entonces, quitando el tema de la movilidad y de todo eso, yo personalmente viajar sola en un camión público no me da miedo mientras esté vestida de manera prudente. no prudente, sino un poco más holgada. Pero si quisiera salir en la noche, bueno, no en la noche, pero si quisiera ir, por ejemplo, con Lindsay al cine y quisiera vestirme bonito, subirme al transporte público sería un riesgo si usara esta playera. Por comentarios, no tanto porque me agredan, pero los comentarios a veces sí son muy molestos. Incomodando. Ajá, eso es una parte del transporte público, aparte también de las 2 horas que haría, pero es que no veo cuando es fácil quejarse, pero no es fácil aportar una solución, porque no es como que puedas, por ejemplo, si eres una persona obesa, no es como que el problema resolver tu problema vaya a ser comprarte un pantalón más grande, ¿sabes? Sería como de hacer ejercicio. Entonces lo mismo, si hay muchos carros, el problema son los carros, y no, la solución no es hacer más pistas o autopistas o carreteras, o sea, el problema sería dejar las que están y ver la manera de cambiarlo para que las personas no usen tanto el coche, que creo que es lo que están haciendo con esto de muévete, que no sé qué, las bicicletas. Pero pues, por ejemplo, una vez intenté llegar en bici de mi casa, de aquí no fue posible. ¿Por qué no fue posible? Vivo en el pueblito Corregidora. Tengo que tomar 5 de febrero. De Constituyentes a 5 de febrero no hay una vialidad para las bicis. Okay. Y los carros están bien locos. Están bien locos. Entonces también supone un peligro para mi vida. O sea, si viviera aquí cerca es factible, por ejemplo, donde vives, Jonah, no veo necesidad de sacar un carro. Las colonias que están aquí al lado pueden agarrar bien una bici o venirse caminando con un tiempo, no sé, antes, ¿no? Para que no lleguen corriendo. Pero uno que vive hasta la fregada, uno que vive hasta la fregada, sí, no es como que muy factible ni tomar el camión ni usar una bici, y aún no encuentro a alguien que viva hasta acá. O sea, que de acá se venga acá como para decirle, oye, hay que compartir el carro. Entonces, yo sí tengo que sacar el carro, muy a fuerzas. Y creo que como yo va a haber muchísimas personas que han de pensar lo mismo, cómo voy a mover a mis hijos de la escuela y de luego de la escuela al trabajo. Entonces se vuelve más un, ¿sabes qué? Es que yo tengo que estar a esta hora, entonces yo voy a hacer esto. Y no veo una solución a ese problema. Podría ser la educación, pero eso sería una solución a, no sé, 50 años, algo así. O sea, no es una solución inmediata como para dar abasto a la cantidad de personas que están ingresando en el Estado. Aparte de eso, ¿ustedes qué piensan de la infraestructura de las carreteras? ¿Creen que son adecuadas, no adecuadas, están en orden para poder realmente transportar a todos? ¿O qué opinan? Yo creo que depende, o sea, supongo que estás hablando de todas las carreteras de Ajá. Querétaro. Por ejemplo, yo soy de Michoacán y se nota mucho la diferencia cuando pasas de Michoacán a Guanajuato y de Guanajuato a Querétaro. En Querétaro, las vialidades que van entre ciudades importantes o ciudades importantes, en general las considero bien. Por ejemplo, Tequisquiapan o Bernal, que son pueblos muy turísticos. Pues sí, a lo mejor hay partes que solo es un carril, pero no hay como muchos huecos y cosas así. Pero trata de moverte de aquí a Jalpan de Serra
o algún pueblito que esté un poco más allá y no, está terrible. Hay partes que no están ni siquiera pavimentadas, apenas cabe un carro. A veces los camiones tienen que pararse. Pues esto me pasó porque me fui de brigadas el semestre pasado y tuvimos que llegar en camión. Entonces estuvimos parados media hora porque de verdad el camión no cabía. Detuvimos todo el tráfico porque nuestro camión no podía pasar, porque si girábamos en esa vuelta que no estaba pavimentada nos podíamos salir de la carretera. Entonces optamos todos por bajarnos del camión hasta que lo pudieran mover y hasta que pudimos pasar. Entonces sí es como un gran problema que a lo mejor cuando solo nos movemos entre Querétaro a México o a alguna ciudad de Guanajuato como Celaya, que las carreteras están muy bien, no nos damos cuenta. Fue como para subir más para la Sierra Gorda. En general no creo que las carreteras de Querétaro sean muy buenas para muchos lugares, que a lo mejor son más chicos porque son turísticos, no hay autopista y las vueltas en las montañas sí están terribles. Y como ya les había dicho, en muchas partes con huecos o que ni siquiera están pavimentadas. Hablando sobre el transporte público, al escuchar sus propuestas me he referido que me he dado cuenta que nadie ha mencionado nada sobre ni métodos de pago ni sobre creación de más transportes públicos. No me refiero a la cantidad de los que ya están, sino a otros métodos alternos. No sé si ustedes saben que todas las noticias o todas las propuestas de los candidatos ahorita en tiempo de elecciones van enfocadas a eso cuando se trata de movilidad, cuando en la verdad el problema no tiene nada que ver ni con la forma en que pagas, ni con la forma en que, o sea, el transporte en el que te estás moviendo. O sea, en sí, el problema es muy base, ir de un lugar a otro en una manera eficiente, que no contamine y segura, sea hombre o mujer, inclusive que no sea tan incómodo en el aspecto ambiental, en el sentido de que no contamine y que adentro del transporte público tú te sientas a gusto, ya sea que estos estén bien refrigerados, bien tapizados, bien aptos para la gran cantidad de gente que los usa. Entonces, ¿por qué creen ustedes que los candidatos se están enfocando en métodos de pagos y en creación de diferentes tipos de vehículos de transporte público en lugar de lo que ya estamos comentando ahorita? ¿Ustedes usan el transporte público? No, bueno, yo viví en Bélgica un año y o sea, yo ya no usaba carro, usaba puro transporte público o caminaba o iba en bicicleta. Pues la verdad, a veces no traía dinero, entonces tenía una tarjeta que podías comprar así antes que te costaba 8 euros y podías viajar 8 veces. Cosa que cuando llegabas y pagabas en el mismo autobús te costaban casi 3 euros. Entonces, pues ya no, tú comprabas eso, entrabas al autobús, pasabas la tarjeta y ya sonaba y ya, entonces ya te iban como descontando eso mismo. Y había gente que también tenía su tarjeta del transporte público, ya lo pagaban por año o así, la verdad no sé cuánto fue por año, pero tal vez eran como 100 euros, pero para lo que lo usaban estaba muy bien, entonces solamente pasaban y ya. O sea, no tenías que estar cargando efectivo, porque ahí esta vez no traigo, no sé qué. Entonces, si ibas con otras 2 personas, igual también podías ponerle como, no sé, íbamos 3 personas y te lo contaban a ti. Entonces, bueno, para mí eso estaba muy bien. Aparte también los transportes tenían un horario específico. Afuera de mi casa literalmente estaba una parada de autobús, se decía a las 10 de la mañana. Entonces llegaba a las 10 de la mañana, así llegaba un minuto después, era como, ay, perdón, ay, no te preocupes. De hecho, a las 7 de la mañana, o sea, habían 2, uno llegaba a las 7:45 y otro a las 7:49. Una vez se retrasó uno, entonces el de las 7:45 iba primero y el de las 7:49 iba después, pero iban juntos. Entonces, en una parte hubo un momento en el que el de las 7:49 pudo haberlo pasado, pero no, se desesperó porque dijo, es que yo tengo que ir después. Entonces eso es como, bueno, un super shock cultural para mí, porque en Zacatecas va una ruta y después el otro lugar, como él quiere ganar el pasaje o no sé, entonces es un problema para las personas, no se paran en donde se tienen que parar, van muy rápido, no les importan los demás, y así. Entonces eso de los pagos creo que sí es muy bueno. Igual también los asientos eran acolchonados y te podías sentar bien, y los lugares para las personas con discapacidad eran mucho más grandes, y para que estuvieran, no sé, tal vez un acompañante de ellos también cupiera con ellos y así. Entonces creo que sí he visto mucha diferencia en lo que es aquí. ¿Alguien tiene algo que agregar?
respuesta a sus compañeras. De cuestión como del pago, yo siento que, por ejemplo, la diferencia que se ha notado aquí desde que implementaron de que todos los camiones tienen que usar la tarjeta de Metrobús, yo siento que sí es gran diferencia. Yo que lo he observado porque antes te subías y tenías que esperar como a que le dieran cambio a la persona, o todos nos quedábamos en las escaleritas y en la entrada esperando a que nos cobraran y el camión ya había avanzado, porque pues el camión no podía detener su ruta porque hay gente que pues les va checando que lleguen a la hora necesaria. Tal vez siento, no es lo más importante, pero pues siento que en esa cuestión pues ya ha mejorado un poco. Para complementar esto, yo sé que se están enfocando mucho en el pago, gracias por describirlo, esto nos va a ayudar mucho en nuestra mesa de diálogo, pero la realidad, atrás de la verdad, es que es más fácil, están resolviendo los problemas que son más fáciles de solucionarse, porque en sí, no sé si ustedes saben, o sea, podemos hacer evidente que la capacidad de manejar camiones de los conductores de México no es la más óptima. Podemos hacer evidente que la cultura de no manejar bien está más presente en ellos que en un conductor particular. Y nosotros, al agregar más camiones, al agregar más o rutas, por así decirlo, necesitaríamos más personal. Al intentar más personal, el problema aquí es que no le podemos dar la capacitación o no le podemos incrementar los requerimientos a una persona, un conductor de camión, que llegue a un nivel de un conductor de camión de un primer mundo, como tú lo mencionaste, por el hecho de tratar con sindicatos, de tratar con procesos legales que los protegen a ellos como trabajadores del patrón. En este caso el patrón viene siendo inclusivamente el gobierno, y de exigírseles más por el hecho de que si no llegan a cumplir estos se tendrían que retirar de la fuerza. No sé si ustedes han pensado en que el rollo cultural no es un impedimento, inclusive la educación se puede impartir en las personas, en los conductores, pero el hecho de que si ésta no lo recibe o no lo acepta de manera óptima y no quiere aceptarla, hay sistemas que lo protegen a él de no querer aceptarla por el hecho de que se tiene que esforzar más, por el hecho de que se tiene que impartir más su tiempo en un trabajo que no es bien pagado, y por el ende de no ser bien pagado no sienten las personas la necesidad de dar más de ellos, y por eso tenemos esta situación que estamos protegiendo a los conductores en el sentido de una capacitación más óptima. Por eso es el impedimento de no tener más camiones, por eso es el impedimento de no tener lo establecido como ustedes están buscando. O sea, no sé si ustedes consideren un movimiento que impida esto, pero sería tratar con sindicatos que son más antiguos que inclusive la vida de ustedes. O sea, ¿alguna vez han informado de esto? No más en el rollo de industria de movilidad, sino en otras industrias. Sí, es que tratar con sindicatos es muy pesado, y pues es lo que pasó con la reforma educativa. ¿Por qué tuvo tanto revuelo? Pues por lo mismo de que se estaba afectando a la seguridad en la que estaban viviendo varios de los maestros. La reforma educativa sí está mal planteada, pero pues tampoco propone cosas malas, fuera de lugar. O sea, está bien, pero mal planteada. El problema es que cuando, por ejemplo, sigo de ejemplo con los maestros, cuando los maestros les dicen te voy a evaluar y si sales mal pues te voy a sacar, es como, bueno, todo lo que he trabajado atrás, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? O sea, ya no va a tener importancia lo que yo haga, o sea, nada más por una evaluación, es como que, o sea, sí se comprende, pero pues también hay que ver esto a grandes rasgos, qué es lo que se quiere llegar a lograr, o sea, beneficiar a la población en conjunto. Pero hay que tomar en cuenta que los miembros que son también conductores, usuarios, jefes, bla, 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 son parte también del conjunto, entonces... Sí, no sé si no, ustedes hay saben que trabajar. Para concluir, que ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué es lo que proponen ustedes para resolver el tema de movilidad en Querétaro? Pues yo siento que, o sea, sí se ha ido avanzando y sí está bien. Yo creo que pues se tiene que seguir trabajando en cuestiones, para mí,
de mejora de transporte. O sea, no agregar más camiones, pero sí mejorar los que ya se tienen, porque hay algunos que también están muy mal. Entonces, si mejoras el transporte que ya existe y le pones, por así decirlo, como que un cierto rango de tiempos en los que tiene que llegar, pues poco a poco, o sea, eso tampoco es de la noche a la mañana, pero poco a poco se va a ir utilizando más porque van a ir confiando en el transporte más las personas, que es lo que es hasta cierto punto también ha pasado con el microbús, porque muchas personas ya lo usan más, porque confían más en él. Pues igual, como ya he mencionado, yo creo que lo mejor es reducir los carros, pero pues eso no puedes llegar y decirle a una persona deja de usar tu carro porque pues no lo va a dejar de usar, o como hicieron en la Ciudad de México de que no circula, pues ¿qué haces? O sea, personas que tienen poder adquisitivo pues me compran tu carro, ¿no? Y eso solo aumenta el número de carros que estén. Yo creo que lo mejor es como mejorar los medios alternos. Por ejemplo, hasta cierto punto siento que lo que hicieron con las bicis está bien, porque sí he escuchado a varias personas que han empezado a movilizarse ahí. Mejorar esa parte, mejorar el transporte público. También, o sea, no solo de que las vías, ni tampoco digo que se deben de poner más, pero sí mejorar la calidad. Siento que desde que hay autobuses nuevos, la gente es como de, bueno, o sea, ya va a estar más limpio, ya va a tener más espacio, bueno, ahora sí lo voy a usar. O sea, muchas personas sienten que usar un camión público es como rebajarte de nivel. Entonces, tal vez si estuvieran en mejor estado, fuera más óptimo y fuera